Bienvenidos al siglo XV, una era que definió el mundo moderno. Un tiempo en el que el miedo y la fe se encontraban, y donde lo desconocido acechaba en cada rincón. El siglo XV no solo fue una época de guerras y reyes, fue también una era de secretos ocultos, de conocimientos prohibidos y de misterios que siguen cautivándonos hasta hoy. Las respuestas a estas preguntas no solo se encuentran en la curiosidad de los exploradores, sino en las ansias de poder de reyes y reinas, y en los rumores de riquezas más allá de los límites de la imaginación. De algún modo, el mundo entero se estaba preparando para descubrir lo que yacía más allá del horizonte. El siglo XV fue una época de sombras y luces, de secretos ocultos y descubrimientos fascinantes. Un tiempo en el que el mundo conocido comenzaba a expandirse, y el misterio impregnaba tanto los pasillos de los castillos como los rincones más oscuros de la tierra. El siglo XV también es famoso por el surgimiento de sociedades secretas. Aunque algunos afirman que los Illuminati no se formaron hasta siglos después, muchos creen que la semilla de estas organizaciones comenzó en esta época. Uno de los inventos más revolucionarios de esta época fue la imprenta de Johannes Gutenberg. En una Europa donde los libros eran escasos y el conocimiento estaba reservado a unos pocos, la imprenta permitió que las ideas y el saber se difundieran más rápido que nunca. Pero la llegada de la imprenta no solo fue vista con buenos ojos. Para algunos, el conocimiento masivo era un peligro. Las autoridades religiosas y políticas temían que las masas, al acceder a estos textos, comenzaran a cuestionar la autoridad y el orden establecido. ¿Cuántos secretos fueron deliberadamente silenciados para evitar una revolución del conocimiento? A medida que los imperios se expandían, la orden de los caballeros teutónicos buscaba su propio lugar en el tablero político. Oficialmente, eran una orden de monjes guerreros que defendían la fe cristiana. Pero, en secreto, tenían sus propios planes de expansión territorial en el Báltico y Europa del Este. Los teutones eran temidos y respetados, y su ambición los llevó a enfrentarse a poderosos enemigos como Polonia y Lituania. Aunque eventualmente cayeron en desgracia, los rumores sobre sus secretos y conocimientos ocultos persisten. Se dice que su influencia aún vive en sociedades y órdenes secretas. El siglo XV fue un punto de inflexión para la alquimia, que buscaba no solo la transformación de los metales en oro, sino también el elixir de la vida. Este elixir, conocido como la piedra filosofal, era el tesoro más codiciado por los alquimistas de la época. La búsqueda de la piedra filosofal atrajo a las mentes más brillantes y excéntricas del siglo XV. Aunque nunca se comprobó la existencia de este elixir, las investigaciones en alquimia contribuyeron a los fundamentos de la química moderna. La leyenda de la piedra filosofal aún persiste, inspirando a escritores y científicos siglos después. En una época de profundas creencias, la Iglesia ejercía un control estricto sobre el pensamiento y la conducta de la gente. Pero también fue un tiempo de superstición y temor hacia lo desconocido. Las mujeres que practicaban medicina popular o que eran diferentes solían ser acusadas de brujería. Las cacerías de brujas comenzaron a ganar fuerza en el siglo XV, creando un clima de miedo y represión. La Iglesia y las autoridades veían en estas prácticas una amenaza para el orden, y cientos de personas, sobre todo mujeres, fueron perseguidas, juzgadas y condenadas en nombre de la fe y el control. Mientras Europa vivía sus propios cambios, en el otro lado del mundo, Japón también atravesaba un periodo de intensas luchas de poder y honor. El siglo XV marca el inicio del periodo Sengoku, una era de guerras constantes entre los daimis, señores feudales que luchaban por el dominio de las tierras. Los samuráis eran conocidos por su código de honor, el bushido, pero las intrigas políticas y las traiciones eran tan comunes como en cualquier corte europea. Secretos de estrategias militares, alianzas rotas y traiciones mortales eran parte del día a día en Japón, sumergiendo al país en una era de misterio y violencia. Entre los misterios de esta época, uno de los más enigmáticos es la llamada profecía de San Malaquías. Según esta profecía, se detallaba una lista de papas hasta el último pontífice, que marcaría el fin de la Iglesia y del mundo tal como lo conocemos. Aunque escrita en tiempos medievales, la profecía ganó popularidad en el siglo XV, uniendo a creyentes y místicos en un debate sobre el destino final de la humanidad. Hasta hoy,
Algunos creen que las predicciones de San Malaquías siguen siendo una advertencia para el futuro. El siglo XV fue mucho más que un periodo de guerras y descubrimientos. Fue una era de creencias y dudas, de sombras y revelaciones, en la que cada rincón del mundo tenía su propia historia que contar. El misterio y el cambio lo impregnaban todo. Los secretos de esta época aún laten en el fondo de nuestra historia. Por último, el siglo XV fue testigo de una figura enigmática, Juana de Arco. Una joven campesina que, guiada por visiones divinas, lideró al ejército francés contra los ingleses durante la Guerra de los 100 años. ¿Pero fueron sus visiones realmente de origen divino? Su historia termina en tragedia, pero su figura se convierte en un símbolo eterno de misterio y fe. Juana sigue siendo, siglos después, una leyenda. El siglo XV nos dejó más preguntas que respuestas. Fue una era de secretos, cambios y descubrimientos que transformaron el curso de la historia. ¿Qué otros misterios crees que aún se esconden en esta época? ¿Y cómo habrías vivido tú en un tiempo en el que cada día desafiaba lo desconocido? ¿Cuál de estos misterios te intriga más? ¿Qué secretos crees que aún no hemos descubierto? Deja tus comentarios y acompáñanos en este viaje por los rincones más oscuros y sorprendentes de la historia. No olvides suscribirte para más historias fascinantes del pasado. Nos vemos en el próximo video.